Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 8. Continuamos con nuestro estudio en este Evangelio. Procuramos en cada uno de los pasajes que leemos, que meditamos, tratar de comprender el texto y tratar de sacar enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida. Y habemos aquí muchos que somos creyentes y nos identificamos como discípulos del Señor, pero puede haber alguien que esté queriendo incursionar o preguntándose, ¿verdad?, cuánto de todo esto es cierto y qué quiere Dios para su vida. Estamos en época de debates presidenciales. Francamente no he escuchado muchos en este último tiempo, pero cuando fue la primera ronda sí había visto varios. Y algo atractivo de los debates es que uno quiere conocer, ¿verdad?, quiénes son los candidatos. También quiere saber cuáles son las opiniones o pensamientos que ellos tienen sobre ciertos temas. Y en el medio de ese debate, uno oye, evidentemente, muchas frases que suenan como preparadas, ¿verdad?, armadas para decirlos, que suenan muy bonito y de algún modo querer convencer a la gente, los famosos clichés, ¿verdad? Pero también en los debates se ven ataques personales que procuran rebajar al opositor y de algún modo sumar votos para uno. A veces hay toda allí una estrategia, aquel con el que puede pelear un puesto, ¿verdad?, en la posición de mayor votos, entonces ese candidato ataca al otro para tener un beneficio personal. Por momentos en los debates se ve intensidad en un tema y a veces hasta profundidad en un asunto. En otros momentos uno ve cómo surgen emociones fuertes, ¿verdad? Hablábamos de la naturaleza humana y vamos a seguir meditando en eso. Y si usted ve los debates, ahí ya se da cuenta, ¿verdad? Hasta cuando hay malas actitudes, ofensas, se hieren las sensibilidades. Bueno, es cierto que en algunos casos los debates no son muy productivos porque discuten, ¿verdad?, temas que quizás no están aportando la información de lo que piensan o de cómo o cuál es la idea, qué es lo que mejoraría, sino que se enredan en esas ofensas mutuas. Pero hay algunas oportunidades donde uno puede aprender, donde uno puede conocer más acerca de alguno de los candidatos y también saber cuáles son sus convicciones. No sabemos ciertamente si muchos de ellos que están diciendo algo luego van a mantener esa palabra en el paso del tiempo. Más de una vez hemos sido defraudados, ¿verdad?, por los políticos. Ahora, esto que estoy mencionando es nada más para introducir un poco la situación que se ve aquí en el pasaje anterior, donde parece ser de que hay una especie de debate, de argumento de Jesús con estos judíos, algunos de ellos obviamente de los fariseos y de los religiosos, los cuales claramente ellos lo tienen a Jesús como un adversario. Y vamos a ver, o hemos visto ya, muchas de esas preguntas agresivas o de esos comentarios, ¿verdad?, de rechazo al Señor Jesucristo. Sabemos que le querían matar. En algunos momentos se disimula un poco por algunas cosas que ellos hacen, pero sabemos de muchas preguntas, sabemos de muchas críticas que le hacen al Señor. Y debemos poner atención ahora porque entre las respuestas del Señor Jesucristo vamos a ver que sale a la luz
información importante acerca de quién es Jesucristo y el mensaje que Él quiere también enseñarnos a nosotros. Los conceptos doctrinales que el Señor vierte. Y lo podemos leer y meditar y saber y descansar en la perfección de nuestro Señor. Y evidentemente entendemos las malas intenciones del otro lado. Pero lo cierto es entonces que aquí está Jesús metido en este debate y está siendo Él el motivo de crítica y Él a su vez está alumbrando con el conocimiento de la verdad y está tirando conceptos importantes que son necesarios para la vida cristiana y para cada uno de nosotros. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús, leo Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, como vemos en la primera frase allí, Jesús les habla a aquellos que habían creído en Él. Los que estuvieron hace 8 días recordarán en el sermón que hablamos de 4 errores graves al relacionarse alguien con Jesús. Hablamos de los prejuicios, pensar mal de Él. Hablamos de llegar a destiempo, buscarle tardíamente. Hablamos de no entender o tener una mala disposición para entender. Y en último lugar hablamos de confiar temporalmente o una fe superficial. Cuando dice aquí que habían creído en Él, nos hace pensar de que estas personas evidentemente creyeron. Y entonces si alguien cree en el Señor Jesucristo, ha de entenderse como un discípulo del Señor Jesucristo. Pero ahora Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor les habla de la permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si estas personas no permanecían en la palabra del Señor, no iban a ser verdaderos discípulos. Y hemos considerado ejemplos de estos en pasajes anteriores. Ustedes recuerdan que el Señor alimentó a la multitud y la multitud luego le siguió cuando cruzó el mar y fue del otro lado y lo buscan y el Señor dice, ustedes me buscan porque comieron pan. Y ahí se meten en otro debate con el Señor y el Señor les habla del pan de vida y los confronta a ellos y les dice que tienen que comer del pan de vida. Y en un momento ellos sienten que es demasiado fuerte lo que el Señor le está pidiendo. Dice, si no comieres de mi carne, si no bebieres mi sangre, no puedes experimentar esa nueva vida. Y entonces dice que ya muchos de sus discípulos no andaban con él, se alejaron, lo rechazaron. El Señor no estaba diciendo que podían experimentar todas estas bendiciones espirituales maravillosas con colocarlo a Jesús como rey. Venga aquí, vamos a ponerlo el rey. Él nos va a liberar de los romanos. No, el Señor hablaba al corazón. La libertad que se necesita en el corazón. El pan que sacia la necesidad de nuestra alma. La sangre de Cristo que limpia nuestro corazón. Y vemos que luego no le siguieron. ¿Qué significa eso? ¿Que fueron creyentes en el Señor y luego perdieron la salvación? No. Eso es una mala interpretación de las Escrituras. Y en numerosas iglesias se sostiene esto de que la salvación, dicen algunos, se gana por fe, pero se pierde por mala conducta o por pecados. Entonces, el entendimiento para algunos es que la salvación se gana por fe y se pierde por obras. Esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la manera correcta de interpretar eso? Esas personas dijeron ser discípulos del Señor, le siguieron al Señor temporalmente y manifestaron
un creer en el Señor temporalmente. Hace poco también nos tocó en la lectura la parábola del sembrador. Y ustedes recordarán que hay 2 semillas que crecen y crecen pero no producen fruto. La semilla que crece entre las piedras, que luego se seca porque sale el sol, en una referencia a aquellos que manifiestan creer ser discípulos del Señor, pero viene la prueba y ya se alejan de Dios. Y lo vemos, ¿verdad?, en la iglesia. Hay gente que viene y dice, sí, qué bueno, qué linda la iglesia, cómo se aprende, si yo quiero seguir al Señor. Viene la prueba y ya desaparecieron. O aquella semilla que brota entre los espinos y crece y parece que sí, que va bien, pero están los espinos allí que la ahogan. ¿Y cuáles son los espinos? Los afanes de este siglo, las codicias, las cosas terrenales. Entonces no produce fruto. ¿Por qué? Porque está ahogada por las cosas de este mundo. Entonces eso refleja de que hay personas que tienen una apariencia de ser discípulos del Señor y que tienen una fe, podemos decir, que es temporal. Y esa no es una fe verdadera, no es una fe que produce frutos. Debemos considerar la importancia de esta doctrina mencionada entre los reformadores como la perseverancia de los santos. Eso tiene que ver con perseverar, ¿verdad?, con seguir, con proseguir. La perseverancia de los santos tiene que ver con permanecer. Y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que la fe verdadera es una fe que persevera, ¿verdad? Y un versículo que tantas veces se entiende mal: el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, si usted no persevera, usted pierde la salvación. No. La fe verdadera hace que el cristiano persevere. ¿Significa esto que el cristiano no va a tener ningún esfuerzo? Claro que sí, que tiene que poner el todo de sí en la fe. La fe verdadera provee los recursos necesarios para seguir atado a Cristo en una comunión inseparable. ¿Significa esto que el cristiano nunca va a caer, nunca va a pecar, nunca va a fracasar? No, claro que no. Ejemplo de eso es la vida de cada uno de nosotros, que sostenemos que tenemos una relación y una comunión con el Señor Jesucristo. Sin embargo, muchas veces pecamos y necesitamos, amparados en la promesa del Señor, ir a confesar nuestros pecados, sabiendo de que Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces el Señor le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice el Señor? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice mi palabra? Él dice mi palabra, pero evidentemente se refiere a toda la enseñanza que el Señor venía anunciando. ¿Qué había anunciado el Señor? El Evangelio. El Señor viene hablando quién es Él, de dónde ha venido, que Él tiene comunión perfecta con el Padre, que el Padre le ha enviado para dar a conocer al Padre. El Señor viene hablando acerca de quiénes somos nosotros, quiénes son los seres humanos, quiénes son ellos que estaban allí. Son aquellos que están actuando conforme a la naturaleza depravada de su corazón, porque están pensando mal de Jesús, porque están rechazándole. Incluso nos dice el texto aquí que quieren matarle. Entonces, hermanos, ellos debían permanecer en la palabra de Cristo. ¿Por qué debían permanecer en la palabra de Cristo? Porque era necesario que si había una fe verdadera, sea manifiesta en el tiempo. ¿Eran ellos salvos? Bueno, claramente cuando seguimos leyendo lo que aparece aquí en el texto, nos da a entender que ellos no eran salvos. ¿Era este ofrecimiento del Señor un ofrecimiento insincero?
¿Que Él no quería que ellos sean salvos? No, el Señor los está llamando a ellos a permanecer en la palabra. Habían dicho que creían en Él, pero les dice, permanezcan en la palabra. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Hay algunas personas que escuchan la palabra y manifiestan creer. Y uno puede llegar a pensar, si hay una expresión pública de esa fe, qué bueno, esta persona manifiesta creer en el Señor. Sin embargo, ya algunos que hemos pasado, ¿verdad?, por otro tipo de doctrina, ya tomamos con más recaudo toda profesión de fe, ¿verdad? Y decimos, bueno, siga adelante, permanezca, ¿verdad?, asistiendo a la iglesia, escuche la palabra, su fe va a ser probada. Usted tiene que seguir adelante buscando el Señor. En otra época, en una época en la que algunos de nosotros estábamos en iglesias donde se practica el decisionismo, ¿verdad? Que el decisionismo se le llama a cuando dicen, un pastor predica la palabra y dice, a ver, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? A ver, levante su mano. Entonces la persona levantaba la mano. Aquí tenemos uno, amén, ¿verdad? Gracias a Dios, ya esa persona ya va al cielo. Y el pastor se creía con la autoridad de poder determinar de que porque esa persona había profesado fe, entonces esa persona ya era salva. O en algunos casos hacían el llamado al altar. Venían las personas acá y oraban por las personas y le decían a esa persona que si había puesto la fe en Jesucristo ya era salvo. Entonces debemos hacer una diferencia sumamente importante entre la profesión y la posesión. Una cosa es aquello que se profesa y otra es lo que se posee. Puede haber profesiones de fe que no es fe verdadera. Y esto sería equivalente a aquellos que dicen ser discípulos de Cristo, pero no son discípulos verdaderos. Por eso vemos que así como había muchos que seguían a Cristo, pero le seguían temporalmente, así también hay muchos que dijeron creer en el Señor Jesucristo, pero ese creer fue temporal. Y entendamos esto, no estamos hablando de personas que lo dicen con engaño, que pudiera haber personas que lo dicen con engaño. Yo creo en el Señor Jesucristo y es mentira, no creen. Estamos hablando de personas que quizás con sinceridad ellos están abrazando a Cristo emocionalmente y creyendo en el Señor Jesucristo, quizás intelectualmente, pero esa no fue una fe genuina en el corazón, producto de la obra de la gracia del Señor. Entonces, debemos hacer esta advertencia porque puede ser que alguien aquí esté confiando equivocadamente en alguna experiencia que haya tenido religiosa en cuanto a acercarse al Señor. Alguien empezó a ir a la iglesia y tuvo alguna emoción o algo especial y entonces dice, sí, yo creo en el Señor y se acercó al Señor. Y hasta se puede identificar como discípulo del Señor. Y eso no necesariamente significa de que esa persona es de Cristo. Ha recibido el perdón de sus pecados y tiene la vida eterna. Usted puede manifestar ser discípulo de Cristo. Usted puede decir haber creído en Él. Y eso debe ser probado en el tiempo. ¿Por qué? Porque si permaneciereis en mi palabra, dice el Señor Jesucristo, seréis verdaderamente mis discípulos. De modo de que si hay un discípulo verdadero de Cristo, tiene que poder decir que ha permanecido en la palabra de Dios. Ahora, eso es para que nosotros lo entendamos, porque Dios conoce el corazón, ¿verdad? Sabemos que el ladrón que estuvo al lado del Señor Jesucristo crucificado no tuvo mucho tiempo de vida cristiana. Pero el Señor le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. Pero para usted y para mí, la perseverancia o la permanencia en la palabra de Dios
no solo es la evidencia de que somos verdaderos creyentes, sino también es la motivación y el desafío por el cual hemos de estar apegados a Cristo en una relación con Él. Y vamos a meternos más en esto, en profundidad en esto. Pero quiero decir algo aquí sumamente importante. Cuando hablamos de permanencia en la palabra de Dios, esto tiene aplicación para todos. Tiene aplicación para el creyente verdadero que lee y dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted dice, bueno, si yo soy un discípulo verdadero del Señor porque he permanecido en la palabra, pero mira hacia adelante y ¿sabe cuál debe ser su actitud ante esto? Sí, yo quiero permanecer en la palabra de Dios. Yo quiero permanecer en todo lo que el Señor ha enseñado sobre Dios, sobre Él y sobre mí. Yo quiero seguir al Señor en sus mandamientos. Yo quiero seguir al Señor en la forma que Él me pide vivir. Yo quiero, como hablamos en la mañana, seguir al Señor y permanecer en su palabra en todo el ámbito de mi vida. Social, familiar, de trabajo, todo. En la educación, en la manera en la que me relaciono con el mundo, yo quiero permanecer en la palabra del Señor. Porque vean cuántos hay que hoy por hoy se identifican como cristianos, pero cuando empezamos a pensar en cada una de estas áreas, ya no permanecen en la palabra. Se identifican como cristianos, pero no tienen ningún problema en votar un partido político que está a favor del aborto. Se identifican como cristianos, pero no hay problema en que la maestra en la escuela le esté enseñando la evolución a sus hijos. No hay problema. No corrigen eso. Se identifica como cristiano, pero resulta de que hay un montón de formas de proceder y de actuar en los negocios que son del mundo. Permanecer en la palabra del Señor es mucho más que venir todos los domingos a la iglesia. Es recordar lo que Dios dice de Él, de Dios, de nosotros y de la forma en la que debemos vivir. Pero también esto tiene aplicación para aquel que está aquí aún no ha experimentado la salvación. Porque así como Jesús se lo dijo a esas personas que tenían una fe superficial, también lo puede estar diciendo usted si aún usted no tiene una fe verdadera. No importa que usted haya ido a la iglesia, no importa que haya nacido en una familia cristiana, no importa de que usted tenga prácticas religiosas, tiene que permanecer en la palabra de Dios. Y para eso tiene que conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a saber que permanece en la palabra si no la conoce? ¿Cómo puede usted comprobar que está permaneciendo en la palabra de Dios? Hermano, esta es la pregunta que debemos hacernos en este momento. ¿Estamos permaneciendo en la palabra de Dios? Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí Jesús habla de permanecer en la palabra. Pero la doctrina también apunta a Dios permaneciendo en nosotros por su Espíritu. ¿En quién? En los creyentes. En aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído que cuando Jesús vino a este mundo y derramó su sangre en la cruz del Calvario, era para salvarles. Han creído que Jesús murió y resucitó para nuestra justificación. Permanecer en la palabra no es solo permanecer en la doctrina, y ciertamente es importante permanecer en la doctrina, porque aquellos que se alejan de la doctrina y predican otras cosas, no permanecieron. Cualquiera que se extravía, el error, no permanece en la verdad, ¿verdad? El apóstol habla de esos también. Aquellos que estaban con nosotros, dice, pero no eran de nosotros y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Personas que estuvieron entre los cristianos, pero luego se oponen a la doctrina cristiana. Pero es más que
la doctrina, es también la forma de vivir. ¿Permanece usted en la palabra de Dios? Y cuando nos analizamos a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta que necesitamos constantemente del socorro del Señor para permanecer en su palabra. Porque si quebrantar los mandamientos de Dios es en algún sentido no permanecer, y ahí estamos fallando. Sin embargo, la obra de gracia de Dios sobre su pueblo los guarda para que perseveren. Solamente aquellos que no tienen fe verdadera van a retroceder y se van a ir y no van a permanecer. Entonces, ¿es usted creyente? Permanezca en la palabra, permanezca buscando la palabra para que la palabra guíe su vida, transforme sus pensamientos, cambie sus actitudes o su carácter si es necesario. ¿Tiene usted dudas si es de Cristo o no es de Cristo? Escuche la voz de Cristo, permanezca en su palabra, porque conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, hablamos primero de permanecer, ahora vamos a hablar de la verdad. Podemos pensar en la verdad como un conocimiento intelectual. Y ciertamente cuando hablamos el Evangelio implica un mensaje que tiene que ser comprendido intelectualmente. Pero cuando hablamos de la verdad hablamos más que de un concepto, hablamos de una persona. Es la persona de Jesucristo. Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, conocer la verdad es conocer a Cristo. Y ser libre por la verdad es ser libre por Cristo. Por eso Él vino a este mundo para darnos libertad. Él vino para sacar a aquellos que estaban en la esclavitud de sus pecados y todos estábamos en esclavitud. Y por eso para los judíos escuchar esto, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, generó un cúmulo de pensamientos donde por inferencia asumieron, nos está tratando de esclavos. E infirieron bien. El Señor le estaba diciendo que necesitaban ser libres. La fe superficial no te hace libre. Necesitas el conocimiento de la verdad y más que un conocimiento intelectual, más que aprender lo que el cristiano debe hacer, es comprender el Evangelio con una obra de gracia de Dios en el corazón que nos lleva al arrepentimiento por nuestras faltas y a la fe en Jesucristo como nuestra única salida, como nuestra única manera de poder ser libre de la condenación. Por eso dicen ellos, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jamás fueron esclavos de nadie. Piensen eso, tan solo piénsenlo como pueblo de Israel, si jamás fueron esclavos de nadie. ¿De dónde salieron de la esclavitud y quién los libertó? ¿Cuántas veces fueron arrasados por sus enemigos y hasta llevados cautivos? Pero ahí les salió, ¿verdad? El orgullo sumado a la incredulidad que no quiere reconocer su estado, su condición. Esta es la triste realidad del hombre. El hombre no quiere reconocer su condición de esclavitud. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo me va a tratar así? ¿Cómo va a herir mis sentimientos? ¿De qué vamos a ser libres? Hasta analice, el pueblo judío allí en ese momento era libre o estaban bajo el imperio romano. No eran libres tampoco. ¿Por qué querían ellos un Mesías? ¿Por qué querían un libertador? Porque necesitaban hasta la libertad social y política. Pero es que el problema de la incredulidad del corazón va más que a los asuntos sociales o superficiales. El problema es porque Dios está hablando
acerca de la condición de estas personas en su interior, como su naturaleza humana, naturaleza corrupta que leíamos hoy, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, la fornicación, el adulterio, todas las cosas malas salen del corazón humano, engañoso y perverso. Entonces escuchan a Cristo decir: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y seréis libres. ¿Me estás diciendo que soy esclavo? Sí, es lo que Jesús está diciendo. Porque no estás entendiendo tu condición. Y es lo que Jesús le dice hoy al pecador. Debes entender tu condición espiritual. Lo que es conocido como la doctrina de la depravación total. ¿Cuál era la confianza de ellos? La descendencia de Abraham. Linaje de Abraham. Era el pueblo elegido por Dios. Y puede haber personas aquí entre nosotros que están confiando en algo superficial y vano, como dije antes. Los niños pueden estar confiando en que como papá o mamá va a la iglesia, entonces yo tengo la salvación. El hecho de que alguien nazca en un garaje no lo hace un carro. Tiene que entender su naturaleza para poder ver su necesidad. No importa que usted esté en una iglesia, usted tiene que ver su naturaleza y comprender su naturaleza a la luz de la palabra de Dios y juzgar conforme a la palabra de Dios. ¿No será que necesito libertad? Piense, ¿no será que yo necesito libertad? Porque Jesús está ofreciendo libertad en sus palabras. Ellos lo toman a mal y lo toman como una crítica, y ese es uno de los problemas del pecador cuando oye el mensaje de Dios. Lo toma como Dios regañándole y buscando su mal, y Dios está buscando su bien, está buscando su salvación, le está llamando a la comunión con Él por medio de Jesucristo. Por eso mucha gente no quiere ir a las iglesias, porque dice que me hablan de todo lo malo que yo hago. Pero ahí está su esperanza, que conociendo la verdad, conociendo su condición y viendo a Cristo como la provisión de Dios para suplir esa necesidad, usted pueda tener paz con Dios. Por eso es el pan que sacia su hambre y es el agua que sacia su sed. Y es la sangre de un cordero derramada que le limpia de todo pecado y de toda contaminación. Libre, salvo del pecado y del error, cantábamos, y del temor. Jesús les dice: de cierto os digo. Imagínense en ese momento, ¿verdad? Jesús captando la atención para personas que tienen, ¿verdad?, esa habilidad oratoria. Escuchen lo que le voy a decir. Una frase allí que capta la atención. Si usted está mirando todo este diálogo entre Jesús y estas personas, y usted es un reportero, ahí le pone mayúscula, ¿verdad? Dice Jesús: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No era que eran libres. Jesús le dice: ustedes son esclavos de sus pecados. Esta es la descripción que el Señor Jesús hace de la naturaleza humana. El hombre en su estado natural es esclavo del pecado. Y un esclavo es alguien que no tiene libertad. Es alguien que es dominado por su amo. Lutero escribió un tratado, se hizo famoso luego, llamada La esclavitud de la voluntad. Algunos de ustedes lo han leído. Uno de los temas claves en la historia de la teología es este. Y tristemente hoy se enseña en la mayoría hasta en las iglesias y también obviamente en el mundo secular, de que el hombre tiene libre albedrío.
de que el hombre tiene libertad de elegir, de que el hombre es naturalmente neutro, podríamos decir, o bueno, y él puede elegir entre el bien y el mal. Y esto es algo que va en contra de la enseñanza de la Escritura, porque desde que el ser humano cayó en pecado, desde que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad está bajo la maldición de Dios y ha sido esclavizada por su propio pecado. Entonces, cuando Jesús le dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, evidentemente le está diciendo a estos hombres que ellos estaban en una condición de esclavitud espiritual. Es realmente la manera de decir muerte espiritual. Esclavitud en sus pecados. Luego le dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y acá es un juego de palabras, ¿verdad? Ustedes recordarán cuando Abraham tuvo que despedir, ¿verdad?, a la sierva con su hijo. En cambio, el hijo, el heredero, el de la promesa, iba a estar para siempre. Luego dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, el Hijo de Dios, es el que puede darles libertad. Jesús consciente dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, Jesús puede conocer la condición de algunas personas que quizás tienen vida religiosa o se acercan a Dios y pueden decir que creen en Dios. Pero hay un problema. La palabra no haya cabida porque todavía no ha habido verdadero arrepentimiento de sus pecados. Y la evidencia de eso es que todavía siguen esclavizados en sus pecados. Por más que ellos digan que quieren ser libres de sus pecados, vuelven a ellos una y otra vez porque no hay una obra ni un poder del Espíritu de Dios para darle libertad. Por eso es una fe temporal, por eso vuelven a sus pecados. No era esclavitud social o de la nación. Jesús habla a sus corazones. Y el problema no es que estamos siendo oprimidos por políticos o que no hay oportunidad de desarrollo o que no tengo el trabajo suficiente. El problema principal que tiene el ser humano es que está esclavo de sus pecados y necesita un Salvador. Para eso vino Jesús. ¿Ha sido usted libre en Cristo? Vean la conexión que hay entre ser libre por conocer la verdad, permanecer en la palabra y ser un verdadero discípulo. Hermanos, nosotros como creyentes muchas veces tropezamos. Y puede ser de que las caídas en pecado del creyente traigan inseguridad a nuestra vida, inseguridad sobre la obra de salvación en nuestro corazón. Y ciertamente esta consideración es necesaria porque también hay allí el estímulo para acercarnos más a Dios, para buscar su perdón y para perseverar. Acompáñeme por favor a 1 de Juan, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hasta aquí nomás. Hermanos, en estos textos vemos este tema de la práctica del pecado. Cuando alguien está muerto en sus delitos y pecado, hay esclavitud del pecado y el pecado es una práctica. Ahora alguien puede decir, ¿pero acaso un creyente no puede luchar con algún pecado en particular? Ciertamente sí, los creyentes luchamos constantemente con nuestros pecados, pero debemos velar con mucho cuidado, viendo de que el pecado en nuestra vida sea un accidente y no una práctica. Si el pecado es una práctica en nuestra vida, nos debe preocupar un texto como este. Ahora, se hace un poco difícil a veces determinar cuándo es un accidente o cuándo es una práctica. Pero debemos considerar con sumo cuidado esto a la luz de nuestra vida personal. ¿Qué tan frecuente, hermano o hermana, está usted cayendo en algún pecado? No estoy diciendo cualquier pecado es ofensivo para Dios, pero ¿qué tan frecuente usted tropieza con el mismo pecado? ¿Esa es una práctica en su vida? ¿Son las obras de la carne que nos aparecen esos listados en las Escrituras? Cuando habla de cosas que son vicios, ¿verdad? Pecados de inmoralidad, pecados de hurtos, de borracheras, de odios, de peleas. ¿Son esas prácticas en sus vidas? Cosas en las que continuamente usted tropieza. Y podemos citar más obras de la carne. Habla de los celos, habla de las envidias, habla de la codicia, del amor al dinero. Yo entiendo que alguien puede tropezar en alguna manera, pero si son prácticas en su vida, usted debe advertir la seriedad de su condición, que hay esclavitud en el pecado y que necesita ser libre. ¿Ha habido una transformación de su vida de pasado a su vida presente? El momento en que oyó el Evangelio y manifestó la fe en el Señor Jesucristo, no piense que eso es suficiente. No es la profesión, es la posesión. Si usted posee al Espíritu de Dios, ¿de qué manera el Espíritu de Dios le socorre a usted en su batalla espiritual? Gracias a Dios que tenemos un abogado y un defensor. Si da vuelta la hoja en Primera de Juan, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, en un texto como este, donde vemos a estas personas acusar al Señor Jesucristo y en lugar de apropiarse de este ofrecimiento maravilloso de la libertad,
El Señor dice, vosotros procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿la palabra de Cristo haya cabida en ti? Porque aquellos en los cuales no haya cabida, lo que quieren es el mal de Cristo. Lo que hay es un rechazo a Cristo, un odio a Cristo. Pero si la palabra de Cristo tiene cabida en ti, entonces has de tomarla y has de decir, es verdad lo que Él dice sobre el Padre, lo que Él dice de Él y lo que Él dice de mí. Es verdad mi condición, es verdad que necesito un Salvador y Él es el Salvador, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Voy a Cristo, voy en arrepentimiento y en fe, voy confiando en lo que Él hizo en la cruz, voy confiando de que Él me puede dar libertad. Hermanos, el Evangelio también toca el corazón del creyente. Porque cuando vemos tropiezos en nuestra vida, una vez más, vamos a la misma fuente, necesitamos libertad. Yo no quiero volver atrás, yo quiero permanecer en Él. Yo quiero permanecer en su palabra. Por momentos el cristiano puede sentirse como que el pecado lo está esclavizando de nuevo. Quizás empieza a ver ahora pecados en su vida que antes no había visto. O empieza algún área de debilidad a tener dominio en su vida porque no se está apropiando de las herramientas espirituales para batallar, porque no está orando lo suficiente, porque no está leyendo la Escritura, porque no hay devocionales en el hogar, porque aflojó en algún área o porque está teniendo comunión con Dios, pero es una comunión superficial. Y entonces algún área del pecado empieza a tomar cierto dominio y por momentos puede pensar el cristiano, me está esclavizando. ¿Qué pasa con este carácter? Que vuelvo a tropezar con lo mismo. ¿Qué pasa con tal o cual hábito o tal pérdida de tiempo o tal vicio? No vuelva atrás, hermano. Tiene que permanecer como un verdadero discípulo del Señor. Hay que perseverar. No nos endurezcamos por el engaño del pecado, porque la gente que alguna vez estuvo en la iglesia se dejó engañar así, luego volvió atrás. Y nunca pensaban que iban a estar allá, pero dejó la esencia, que es lo que lo mantiene en la fe, y es Cristo, y es su palabra, y son sus medios de gracia, y se agarró de lo superficial, se agarró de que voy a la iglesia, se agarró de que estoy rodeado de hermanos, no, yo no voy a hacer cosas malas. Empezó a cambiar su pensamiento de sí mismo, no se ve tan peligroso, no se ve tan malo, confió en cosas superficiales, confió en su carácter, confió en su habilidad para manejar las cosas. Señor nos libre de caer en este falso entendimiento. Porque sí, usted y yo decimos, tenemos a Cristo, tenemos la verdad. ¿Acaso no podemos caer en engaños? Es una verdad de la que tenemos que estar aferrados. El engaño en nuestra mente, en nuestro corazón, nos puede llevar a malas decisiones. Por eso es necesario que perseveremos. No nos confiemos en cosas superficiales. Fuimos libertados por Cristo, amén, gloria al Señor, pero sigo aferrado a Él. Y no puede ser de que su palabra no haya cabida en mí, necesito su palabra. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bueno, lo que viene en el pasaje siguiente es muy fuerte. El Señor los va a acusar a ellos de ser hijos del diablo. Pero suena muy fuerte, pero ¿sabe una cosa? Cualquier incrédulo es hijo del diablo. Si alguien está aquí y no se ha arrepentido de sus pecados y no cree en el Señor Jesucristo, aunque le cueste aceptarlo, es un hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio y todo aquel que es esclavo del pecado necesita con urgencia un Salvador. Oremos.
Oh Señor, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que ella tenga lugar en nuestro corazón. Que no nos engañemos, oh Señor, cuán fácil es que nuestro corazón nos engañe, porque es maligno, porque es perverso. Que nadie se engañe aquí, Señor, pensando que tiene la salvación cuando tiene una fe superficial, cuando no ha reconocido su pecado, cuando no ve su propia maldad. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra y permanecer en comunión con tu Hijo amado, a quien tú has enviado para nuestra salvación. Te rogamos, Señor, que tu gracia sea manifiesta en nuestros corazones, para que te alabemos de corazón. Amén.